En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Aplicación de Inteligencia Artificial en la Planeación Contractual, Beneficios y Precauciones. El objetivo del webinar es proporcionar a las personas participantes información sobre los beneficios y precauciones necesarios en el uso de la inteligencia artificial en la planeación contractual. La exposición de este webinar está a cargo del señor Carlos Ortiz Niño, consultor especializado en tecnología aplicada a la gestión pública y privada. Es un gusto saludarles y le damos la palabra al señor Ortiz para que inicie con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Voy a compartir voy a compartir mi presentación y ustedes me confirman, por favor, si la pueden ver. Creo Sí, que sí, señor, la ¿cierto? estamos viendo. Perfecto. Entonces, la presentación de hoy tiene como propósito dar diría yo, una introducción al uso de la inteligencia artificial en la gestión de la contratación pública, con énfasis en la etapa de la planeación contractual, y en particular hablar de los beneficios y precauciones. Em, el plan de vuelo, digamos, de este webinar es, empezaremos con con una definición de inteligencia artificial que nos dé un marco para saber de qué estamos hablando sobre la inteligencia artificial. Es una tecnología que ha evolucionado y que nos ha llegado tan rápido que hasta ahora estamos tratando de definirla. Ahí vamos a acordar una definición que usaremos a lo largo del webinar. Luego hablar un poco del contexto local en Costa Rica, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y por qué ese tema, ya hay un contexto local que favorece el uso de la inteligencia artificial. Posteriormente hablaré de cómo entender la inteligencia artificial y cuáles son algunos escenarios en los que no deberíamos aplicar esta inteligencia. Regálame un segundo. Em, entonces, la inteligencia artificial, algunas precauciones, algunos temas que tenemos que tener en cuenta. Y lo tercero, hablaremos algo de contratación. No hablaremos algo, hablaré bastante de contratación pública, las etapas generales de la contratación, énfasis en planeación, y luego les mostraré ejemplos, que creo que es importante que veamos ejemplos y cómo se usa para finalizar con algunas recomendaciones, precauciones y la adquisición de la inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulo, la definición que creo que nos puede servir y sobre todo, y voy a usar, le recomiendo mucho, y perdón, que recomiendo mucho este paper que cito acá, Assessing the Value of Artificial Intelligence in Government Public Procurement. Es un paper que salió a comienzo de este año y que da un buen contexto de lo que estamos haciendo. em, de lo que vamos a ver hoy, es que la IA se entiende, la IA no es una tecnología, una tecnología nuclear, tiene combinaciones de distintas tecnologías, combina cognición, aprendizaje automático. El aprendizaje automático es también lo que conocemos como Machine Learning, que es el centro de la IA, que es la posibilidad de identificar patrones. Las IA son muy buenas en identificar patrones. Y cuando vemos eso que hablamos o le charlamos, como decimos a la IA, lo que estamos haciendo es que la IA está identificando patrones del lenguaje y nos está hablando. Cognición es que replica procesos de pensamiento de las personas, por ejemplo, memoria. Reconocimiento de emociones tiene que ver también con psicología y neurociencia. Hay interfaces de interacción humano-computador. Muchas veces, pues, los que usan ChatGPT en su celular, pues hay una interacción escrita, pero también hay interacción de otras formas, como por reconocimiento facial o por instrucciones de voz. Almacenamiento de datos, por supuesto, hay una gran cantidad de datos, y ya vamos a hablar de eso, y toma de decisiones. Em, entonces, la IA la componen distintas disciplinas, distintos elementos. Si pensamos en la IA solamente como Machine Learning, estamos quedándonos cortos. Claro, en el centro de la IA hay Machine Learning.
insisto, que se corresponde a aprendizaje automático. Entonces, es una tecnología compleja, es una tecnología que involucra distintos desarrollos tecnológicos y que vamos a ver cómo esos distintos desarrollos tecnológicos aportan a distintos tipos de soluciones y de beneficios dentro de los procesos de contratación. En el gobierno de Costa Rica, y fue una sorpresa grata para mí haber encontrado que tienen un documento de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial propuesto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tecnologías de la Comunicación, que dice que la estrategia representa un esfuerzo significativo del gobierno de Costa Rica para abordar el desarrollo de la IA de manera estratégica, ética y efectiva. Estratégica, ética y efectiva. Eso lo vamos a ir viendo que es muy común en el uso de la IA. Un uso estratégico, un uso ético, y vamos a ver cuáles son los riesgos éticos y efectivos. Reconociendo tanto sus beneficios potenciales como los desafíos inherentes. Seguramente por eso esta presentación no solamente es de beneficios, sino también de precauciones. Y estableciendo un marco sólido para la implementación del país. Es decir, Costa Rica ya tiene una política, un documento de política, una estrategia nacional de uso de la IA. Este documento no solamente se relaciona con el gobierno, sino también con todos los usos privados que se le pueden dar. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el gobierno, la estrategia habla de 7 ejes estratégicos y yo traigo aquí uno que creo que es el que más empata con lo que vamos a hablar hoy. Y dice que la IA tiene que aportar a un gobierno inteligente. Se enfoca en la eficiencia, calidad y transparencia en los servicios públicos mediante la IA. Es decir, eficiencia, calidad y transparencia. Transparencia, ético, ¿se acuerdan? De calidad, eficiencia, eficacia, vamos a ver cómo nos ayuda a ser eficaz, pero cómo le damos un buen uso. El mensaje que quiero darles hoy es que la IA nos puede servir mucho dependiendo del uso que le damos. La IA en sí mismo no es ni buena ni mala, es buena o mala dependiendo del uso. Em, y la estrategia incluye como ejemplo las compras públicas en el ámbito de la aplicación de la IA. Un documento que resume un poco esa estrategia, que es la inteligencia artificial en Costa Rica, retos y oportunidades para el sector financiero y fintech, habla de que transformar la prestación de servicios públicos mediante soluciones como IA, que mejoren la eficiencia, calidad y transparencia, utilizando la tecnología para optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, ya tenemos una definición, la IA no es una tecnología nuclear, es una combinación de múltiples tecnologías que en el centro tiene Machine Learning o aprendizaje automático, que es reconocimiento de patrones, pero que además tiene cognición, también tiene interfaces, también tiene una cantidad de cosas. No es una tecnología nuclear. Y segundo, tenemos una herramienta que es la IA y tenemos un contexto, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Con esas dos cosas tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Y de esto se trata. Entonces, lo que vamos a hacer y el mensaje es, la IA es tan buena como la usemos. Este documento que habla de desmitificar la IA en la contratación pública dice, debemos preocuparnos más por lo que las personas harán con la IA que por lo que hará la IA por sí sola. Muchas veces estamos en muchos discursos, no, la IA va a dominar el mundo, la IA nos va a películas, artículos. Es la IA sumada a las personas, la IA, cómo la usamos. Y vamos a ver cómo es la forma de usar correctamente la IA en la contratación pública, o por lo menos cómo hemos avanzado en el uso de la IA. Les doy un par de ejemplos de cómo no se debe usar antes de decirles cómo sí se debe usar. Y son ejemplos más ilustrativos y anecdóticos que cualquier otra cosa. En esta noticia que salió hace unos años, 2 o 3 años, habla de que en Estados Unidos un abogado, no sé si ustedes serán abogados, pero me imagino que habrá varios abogados en la audiencia, un abogado usó ChatGPT y citó sentencias inexistentes. En un proceso contra una aerolínea por un accidente, alguien de la firma le pidió a ChatGPT que le dijera casos anteriores en los que habían fallado a favor de las víctimas, y entonces ChatGPT le hizo 7 casos, ellos imprimieron eso, los llevaron, y cuando la contraparte empezó a leer, dijo, oiga, 6 de estos 7 casos no existen, pero estaban tan bien escritos, tan bien redactados, que era muy difícil por sí solo saber que no eran ciertos. Las IAs inventan e inventan muy bien porque hablan nuestro lenguaje. Entonces, ojo, esto no estoy diciendo que uno no pueda usar la IA para investigar, pero uno no puede creer todo lo que le dice la IA. No puede creer todo lo que dice la IA. Bueno, esa es una primera cosa. Las IAs mienten, pero no siempre mienten. Hay que saber trabajar con las IAs. En otro caso reciente, que salió la semana pasada, resulta que empezaron a ver cómo distintas organizaciones usaban la IA y cómo después de cierto tiempo de uso de las organizaciones de la IA, esas IAs iban tomando comportamientos o patrones emergentes
propios de cada organización. Entonces es distinto si la IA está siendo utilizada, no sé, por el Pentágono, que si la IA está siendo utilizada por una ONG o si la IA está siendo utilizada por una empresa que vende etiquetes de cine. Las IAs van cogiendo patrones, como son tan buenas recogiendo patrones, como su base está en el Machine Learning, va recogiendo patrones y después de cierto tiempo piensan como la organización. Entonces, después de cierto tiempo, van tomando, son influenciadas mucho fácilmente porque recogen patrones, porque para eso están hechas, para identificar patrones. Entonces, los hallazgos muestran cuán humana es esta tecnología. Es una tecnología que se adapta al contexto y cuán fácilmente puede ser influenciada. Entonces, primero, las IAs mienten, luego las IAs son influenciadas. Entonces, ojo, no tenemos que tenerle miedo a las IAs, tenemos que tenerle miedo al uso de la IA. Tenemos que tener cuidado, no miedo, al uso de la IA. La IA no reemplaza, complementa, amplifica, esto es importante, la IA no reemplaza a las personas. Claro, hay trabajos que la IA puede hacer más rápido, hay trabajos que la IA puede hacer con menos error, hay trabajos, pero la IA en general está pensada no para reemplazar personas, la IA está pensada para complementar, amplificar y asistir a las personas. Combina multidisciplinas como lo habíamos visto antes. Interpreta grandes volúmenes de datos en unas condiciones muy rápidas, interactúa con las personas a través del lenguaje natural, asiste en la toma de decisiones, no decide por uno. Las IAs no van a decidir por ustedes no van a decir, ay, ese pliego salió mal, sí, pero es que yo le pedí a la IA un pliego de contratación de software y me sacó eso y pues yo aquí lo traje. No les vaya a pasar los abogados de Nueva York. No, ustedes no pueden entregar eso y decir sin revisar ni nada. Ustedes son los que deciden. La IA no decide por ustedes. La IA es un asistente suyo y un muy buen asistente. En el sector público promueven nuevas formas de colaboración entre personas, datos y algoritmos. Vamos a colaborar con los computadores y los computadores nos van a colaborar con nosotros. Em, y en ese sentido, la inteligencia artificial es un habilitador, no sé si es exactamente la traducción, pero en inglés lo llaman affordances, que es, nos dan potenciales de acción. La IA nos abre unos potenciales de acción que ni siquiera hoy identificamos algunos, pero ni siquiera nos imaginamos que son. Em, la IA no reemplaza la inteligencia humana, facilita nuevas formas de actuar, pero requiere intervención consciente. Los beneficios no surgen automáticamente por tener IA, sino porque se usa en contextos públicos específicos. Es decir, porque como usamos la IA es la forma en la que nos van a beneficiar. Nos está habilitando unas cosas y nos está habilitando cosas que nos imaginábamos que íbamos a poder hacer. Cosas, nos va a poder solucionar algunos problemas y vamos a ver que hay distintos niveles de aplicación de la IA. Hay desarrollos de corto plazo y hay desarrollos de largo plazo. En los de corto plazo seguramente nos va a hacer la vida más sencilla, pero en los largos plazos nos va a permitir hacer cosas que ni siquiera pensábamos que podríamos hacer en algún momento. Em, entonces, los beneficios de la IA pueden verse desde una perspectiva de corto plazo, centrada en el comprador, en lo que ustedes van a hacer, hasta un largo plazo, que es orientar a la ciudadanía y el desarrollo del proveedor. Si tenemos, vamos a empezar a hablar ya entonces de casos específicos de uso de la IA dentro de la contratación pública para luego hablar de la planeación. Entonces, ya vimos que hay una definición de la IA, que es una IA multidisciplinar, que tiene varias tecnologías. Ya vimos que hay un contexto propicio en Costa Rica para aplicar esa IA. Ya vimos que hay que tener cuidado cómo se usa la IA, que lo importante no es lo que la IA puede hacer por sí sola, sino lo que la gente puede hacer con la IA. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con la IA en contratación pública? Traigo ejemplos, porque como les digo, hay cosas que ni siquiera se nos han ocurrido que vamos a poder hacer, pero hay algunos ejemplos. En planeación, pues, hablo de planeación, adjudicación y ejecución. En planeación, podemos poder hacer análisis automatizado del mercado de proveedores, vamos a poder traer numerosa información de contratos ya ejecutados o de ofertas y analizar cuáles han sido los precios, precios de referencia. Ya se acabó esa historia de sacar precios de referencia con 3 cotizaciones, ¿no? ¿Cómo podemos ser el Estado contratando miles y miles de cosas al año con miles y miles de ofertas y pensar que es que nuestro estudio de mercado son 3 cotizaciones? ¿Por qué? Porque es que no somos capaces de procesar más datos. Esas limitaciones en el procesamiento del datos acabaron, la excusa se acabó. La IA ayuda a procesar una gran cantidad de datos en un lenguaje natural. Que es que yo no estudie procesamiento de datos, que yo no estudie inteligencia de datos, que yo no soy analista de datos. Esa excusa también se acabó. La IA habla lenguaje natural. Si usted es capaz de decirle a alguien, oiga, necesito que me diga cuánto es el promedio de un precio de esto, es capaz de decírselo a la IA y la IA hacerlo. Si usted es capaz de dar una instrucción correctamente en un lenguaje natural, es capaz de usar una IA. Entonces, aquellos profesionales que no han manejado datos, que no han manejado programación, que no han manejado un Excel, pero que saben las instrucciones, no tienen excusa para no usar la IA para hacer análisis de información. Identificación de riesgos legales, financieros o ambientales.
Identifica grandes, es muy buena revisando documentos escritos, entonces uno puede cargar el pliego, puede cargar el contrato, puede cargar las actas de ejecución de múltiples contratos y decirle qué ve aquí en términos de riesgos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Es un gran apoyo en redacción de pliegos y reestructuración de requisitos, ¿no? Ayuda a redactar muchas veces, y voy a ver si alcanzamos a ver un ejemplo de cómo nos ayuda a redactar cosas. En- Como siempre, lo que redacte ustedes tienen que saber si eso es lo que querían decir, pero muchas veces nos ayuda a redactar cosas que son básicas. Un consejo práctico, cuando vayan a usar la IA en temas de planeación o en temas de educación y ejecución, denle un contexto de qué es lo que ustedes están haciendo. No empiecen con una instrucción básica, que es una instrucción en frío, digamos. Ayúdeme a redactar un pliego, ¿no? Entonces, estoy haciendo este proceso, en este proceso estoy haciendo esto, hemos tenido esto, mira este documento, ahora sí, ayúdame a redactar un pliego. Y antes de que le digan, ayúdame a redactar un pliego, digan, ¿qué estructura me sugieres para el pliego? ¿Qué temas tendrías en cuenta? ¿Qué verías? ¿Qué no verías? Para que ustedes estén seguros de que muchas veces decimos, oiga, pero esto me redactó cualquier cosa, no, vayan paso a paso, denle un contexto, es decirle, piensa o escribe como si escribiría un experto en contratación pública, denle un contexto para que la respuesta sea más precisa y a la medida, vayan paso a paso, no le pidan de una vez la salida final que quieren. Vayan paso a paso para que es como si estuvieran trabajando con el asistente. Pensemos la estructura del documento. Ah, mire, la estructura de documento está definida por un documento tipo que tenemos aquí. Usemos ese documento tipo. Esas cosas. Adjudicación. Podemos hacer verificación de requisitos habilitantes. La IA, como les digo, es muy buena verificando documentos. Nos puede extraer información. Yo la he usado para extraer información de múltiples documentos de contratación, para que me diga, por ejemplo, en pliegos, y vamos a ver qué es una aplicación, en los pliegos, cuáles son los criterios de calificación que piden, de una muestra enorme de contratos y me los convierte en una tabla. Es capaz de hacer eso. Hace análisis comparativo de ofertas. Le podemos sumar 7 ofertas y decir, sáquenme una tabla con un resumen de las ofertas. Ahora, ojo, verifiquen que lo que les está diciendo es efectivamente lo que está allá. Denles instrucciones en las que le digan, no, no, limítate a lo que está en las ofertas, no busques en internet, no complementes esto con otras cosas. Limitarse, denle las instrucciones claras y la idea les puede funcionar. El error del señor de Nueva York no fue usar la IA. El error del señor de Nueva York es seguramente una instrucción mal hecha. Apoyo técnico en criterios de evaluación y ponderación. Nos puede ayudar a definir criterios en una forma clara, objetiva. Le podemos decir, esto es objetivo, esto no es objetivo, y ella nos va a dar recomendaciones, sugerencias, no va a decir por nosotros. En ejecución podemos hacer seguimiento automatizado de entregables y cronogramas. Acordar una idea para que diga, mire, este era el pliego, este es el entregable. Dígame si esto cumple con lo otro. Monitoreo el cumplimiento contractual, alerta sobre sostenibilidad, riesgos, fraudes y cumplimientos. Y estos son solamente cosas que creo que puede hacer por mi experiencia de lo que he visto y lo que he probado. Hay cosas que ni siquiera sabemos que podemos hacer y que están ahí disponibles. En la planeación, que es el tema central de este webinar, es donde lugar donde la IA puede generar mayor valor estratégico. La planeación, todos sabemos que define el rumbo del proceso. Todos entendemos que los errores de la planeación se pagan en la ejecución, ¿no? Todos sabemos que la planeación es crítica entre los procesos de contratación. Puede transformar esa etapa a permitir análisis grandes volúmenes de datos históricos sobre precios. Les decía, se acabó la historia del precio de referencia sacando 3 cotizaciones, ¿no? Yo ahora les muestro, yo bajé una base del SICOP solamente con las carátulas de las ofertas y hay 53.000 procesos para un año. Entonces, eso de que es que yo pido 3 cotizaciones y mi presupuesto está basado en lo que los proveedores me quisieron dar de precios, no, yo tengo información de mercado que nadie tiene como comprador público. Detectar necesidades repetitivas, compras fragmentadas o riesgos de concentración. Les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Identificar oportunidades de sostenibilidad, innovación y regionalización. Entonces, esos, esos beneficios, esas ayudas, podemos clasificarlas en 2 tipos. Beneficios de primer orden y beneficios de segundo orden. Los primer orden son los internos, los que como organización, como entidad pública nos puede traer ahorro de tiempo, cooperativa, mayor trazabilidad, control del proceso, reducción de errores. Nos hace la vida más sencilla, nos hace la vida más fácil.
Lo que antes nos tomaba horas o días preparar un documento nos puede durar ahora minutos. Si lo pensamos bien y lo tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Lo que antes no, ni sabíamos cómo hacer porque no estudiamos ciencias de datos, porque no manejamos Excel, porque no sabemos una fórmula, ahora no hay excusa, podemos pedírselo directamente y decir, sáqueme una gráfica, sáqueme un proceso, sáqueme un precio, sáqueme un modelo, explíqueme cómo es la correlación entre esto y esto, porque hablamos el mismo lenguaje. Eso es lo interno. Ahora, lo externo es lo que también queremos como estrategia nacional de inteligencia artificial. Dice la estrategia nacional que queremos generar un gobierno inteligente. Y el gobierno inteligente es un gobierno en que los ciudadanos viven mejor, mejora la calidad del servicio público, fomenta de mercados más responsables. Si estas mejoras no se ven reflejadas en lo otro, pues lo que estamos haciendo nos está haciendo la vida más fácil a nosotros como compradores, no haciéndole la mejor la vida a los ciudadanos. Y eso tiene que ver con valor de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo, importantísimo automatizar tareas repetitivas. Yo con las personas que trabajo les digo, piensan en tareas, piensen en cosas que ustedes hacen todo el tiempo. La IA se los puede hacer más rápido. Si ustedes vuelven a hacer esto todo el tiempo y no lo han están siendo ineficientes, ¿no? Tareas de, por ejemplo, les pongo un ejemplo básico. No sé si ustedes, creo que sí, ustedes utilizan el Código de Naciones Unidas. La tarea de coger el objeto contractual y pegarle un código. Eso se puede automatizar. La IA entiende mucho mejor que la mayoría de nosotros cuál es el objeto y mucho mejor cuál es el código que corresponde. ¿No? Y entonces eso de que yo voy, y entonces voy al código y busco, y entonces la codificación. No, tengo este objeto, ¿cuál es el código? Dígame. Mejor en eficiencia operativa. Enfoque centrado en el comprador público. Eso en el corto plazo lo que lo vamos a lograr. En el largo plazo tenemos que tener decisiones más estratégicas y basadas en datos, ¿no? Desarrollo de ecosistemas de proveedor y valor público para la ciudadanía y sostenible a largo plazo. Voy a dar algunos ejemplos de uso. En Suecia usaron una IA en contratación pública para segmentar personas y definir pagos contractuales en servicios sociales. Hay una agencia que tenía un servicio en el que 160 proveedores ayudaba a más de 3.000 personas o muchas más a conseguir trabajo, ¿no? Y el pago correspondía a que también ayudaba a buscarle trabajo a la gente. La IA analiza el perfil de cada persona, lo compara con miles de casos históricos, define cuál es una estimación del mercado laboral, asigna un nivel de compensación adecuado para el proveedor que brindará servicio. Ella no decide por otro, pero ayuda a procesar una gran cantidad de información que muchas veces no está en bases de datos, sino está en documentos. Información que está en documentos nos ayuda a procesarla mucho más eficientemente que revisando nosotros uno a uno. Ayudó a hacer eso y en pocos minutos puede decir, mire, esta base de 3.000, el ingreso promedio o el pago promedio debería ser así. Y aquí resalto lo que dice al final de esta diapositiva. La decisión final sigue siendo humana. La decisión final sigue siendo humana. La IA no va a decidir. Nadie va a poder decir, es que la IA me decidió por mí. Nadie va a poder decir, es que ese contrato lo hizo la IA y yo ni me di cuenta de lo que estaba escrito ahí. Nadie va a poder decir, es que esos datos los procesó la IA y yo ni revisé si eso era cierto o no. Pero nos apoya mucho. La IA recomienda el pago más adecuado y facilita la evaluación óptima basada en datos reales. En la región hay un caso, ya veremos varios, pero encontré uno, que es una inteligencia artificial para analizar licitaciones en Brasil, de la Contraloría General de Brasil, que se llama ALICE, que utiliza la IA para analizar documentos de licitación y detectar riesgos de fraude o corrupción. Entonces, analiza los documentos, no las bases de datos, los documentos. Entonces, encuentra puntos de atención en tiempo real, temas de riesgo. Hay que programar la IA. Programar la IA es darle instrucciones, no es el código a eso antes, que había unos ingenieros que solamente que antes necesitamos un traductor, que era el ingeniero que hablaba el lenguaje de las máquinas. Ya no necesitamos ese traductor, ahora las máquinas hablan nuestro lenguaje, hablan lenguaje natural. Nosotros podemos darles instrucciones. Las instrucciones de la IA se llaman prompts. Entonces, ya lo que antes se llamaba programar en un programa, darle instrucciones a una IA se llama prompts. Hay que escribir buenos prompts. Uno le puede escribir a la IA, necesito hacer esto, ir interactuando con la IA, créanme que les va fácil, van entendiendo cómo es la forma de hablar con ella. Entonces, por ejemplo, uno le puede decir, cuando la IA comete un error, uno
lo que hago normalmente es le pregunto por qué te equivocaste, y no le pregunto por qué te equivocaste, como le diría a uno, no sé, a un hijo o a una persona, por qué hiciste eso mal, sino para entender cuál es mi error de instrucción que hizo que llevaras a que me dijeras eso y no lo que yo esperaba. Y cuando la IA me dice, es que la instrucción que me diste decía esto y yo entendí eso, y entonces le digo, listo, no, yo lo que quería decir era esto, ¿cómo hago para que la próxima vez no te equivoques? Y la IA me va diciendo, no, pues la próxima vez más bien dame una instrucción como de esta forma. Y yo voy entendiendo cada vez la IA cómo va interactuando. Y a veces hasta le digo, bueno, dame el prompt, es decir, la instrucción, para volver a repetir esto. Dame el prompt para volver a hacer análisis de contratos, de documentos de licitación pública. Dame el prompt para que de los anexos de criterios financieros saquemos el criterio de capital de trabajo. Ya que lo hicimos y que estoy de acuerdo con el resultado que me está generando, dame el prompt para que lo pueda hacer más adelante. También, y esto es importante, y ya lo vamos a ver en trazabilidad, cuando uno está en Tractor con la IA y hace un proyecto, entonces dice, el proyecto del día de hoy es que vamos a construir un documento marco para la contratación de infraestructura de transporte bajo licitación pública. Entonces, te voy a cargar 3.000 contratos de contratación pública de licitación de transporte. Los elementos que quiero tener es esto. Tan, tan, tan. Vamos a ir paso por paso, elemento por elemento. Ah, listo, perfecto. Y vamos a ir trabajando eso y vamos a ir construyendo el documento en conjunto. Listo, entonces vamos, no, no le pido de una vez que me saque el documento tipo y que me lo saque de la nada sin ningún insumo, sin ninguna base. Si le hago eso, pues le iba a inventar. Seguro que se lo saca y seguro va a inventar. Si yo le doy los insumos, ella me la puede ir sacando. Otra ventaja es que cuando termine el proyecto y si el resultado fue satisfactorio, le puedo decir, IA, hazme un resumen de lo que hicimos para llevar una bitácora de por qué hicimos esto y cómo llegamos a este resultado. Y te lo hace. Si no solamente un asistente para sacar un producto, sino para sacar la memoria del producto. Y eso mejora mucho la trazabilidad. Muchas veces nosotros decimos, ¿y de dónde habrán sacado ese documento? ¿Y cómo habrán generado ese documento? ¿Y qué habrán analizado? La IA genera resúmenes de ahí. Las entidades, los proveedores también están usando IAs. Hay IAs para proveedores. Hay IAs para buscar ofertas. La de arriba, la de Open Opportunities, es una IA que ayuda a buscar ofertas. Descarga una gran cantidad de información de publicidad de contratos públicos, la procesa y la organiza de tal forma que los proveedores puedan buscar eso en lenguaje natural. Ya se va a pasar el tiempo en el que uno se inscribía en el registro de proveedores y decía, yo ofrezco los códigos Naciones Unidas 8435, 3823, 4214. Y entonces cuando el comprador ponía los códigos me llegaba un mensaje que decía, hay una oferta que te puede interesar porque es 8435. No, la IA coge los objetos contractuales, los procesa, los estandariza, los y analiza y lo dice, usted puede tener un contrato acá, de pronto esos servicios ya están. En la de abajo hay IAs, en BitHive, dice, hay IAs que ayudan a escribir ofertas. Así como la IA le puede ayudar a escribir el pliego, hay IAs para que los proveedores escriban ofertas. De pronto hasta ustedes ya han recibido ofertas escritas por IA. Entonces, ya hay servicios de contratación no solamente para los compradores, sino también para los proveedores. Voy a intentar hacer aquí un ejercicio en vivo. Espero que me salga bien. eh, eh, del uso de la IA. Aquí lo que hice fue descargar anteayer de la base del SICOP.gov.gr, su sistema de información de contratación pública, una tabla que se llama detalle de carteles. Una tabla muy básica. Pero voy a hacer, es más un ejemplo ilustrativo, porque sé que a veces, no sé si todos han interactuado alguna vez con la IA, si alguna vez eh, eh, han podido tener eso, pero quiero que vean un segundo. eh, ya comparto información. Eh, un segundo más. Te lo tengo acá. Listo. Entonces aquí comparto. Aquí estoy en ChatGPT. Bueno, hemos pensado que la IA es ChatGPT, hay otras IAs, hay Gemini, hay una DeepSeek, hay una cantidad de cosas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Yo
estoy usando en este momento ChatGPT porque en mi caso tiene una ventaja y es que me deja cargar documentos de Excel como el que cargué acá. Entonces aquí lo que le hice a la IA es, le cargué esta base que se llama detalle de carteles y normalmente le pregunto cuántos registros y campos hay en esta base. Me dice la base de datos contiene 59.041 registros y dos campos. Eh, yo sé que hay más de dos campos, entonces le digo, tuviste en cuenta que el separador no es comas, como dice en el archivo que debería ser comas, sino es punto y coma. Y le digo, me dice, sí, tuve en cuenta. Y le digo, no, señora, hay más campos. Y ahí uno le charla a la IA, bueno, hay que charlar a la IA. Y entonces ahí insistiendo, me fue diciendo, listo, sí, listo, ahora sí encontré esto. Y encontré acá. Entonces aquí me dice, listo, ya encontré, ya me vi, hay un error en el cargue del archivo y esta es la información que hay. Entonces, veamos a ver si le pregunto, ¿tienes la base aún activa? Perfecto. Entonces me dice, sí, la base de datos está completamente cargada y activa en la memoria. Le digo esto porque a veces uno empieza a preguntarle cuánto, dácame un promedio, y él le va respondiendo y le va respondiendo, y uno después de un rato dice, pero eso no me cuadra. Y dice, ah, no, es que la base ya no la tenía activa, y entonces empecé a inventar. Entonces siempre hay que preguntarle, ¿estás trabajando con los datos? Entonces le voy a decir, eh, dime la descripción del primer registro. Entonces él busca en la base, que hay 59.000 casos, y me va a traer la descripción del primer registro. Esperemos que lo haga. ¿Ven? Entonces, ahí sí me dijo. Ya le había preguntado, se dan cuenta, le había preguntado que si tenía la base activa y me dijo que sí. Y ahora cuando le pedí, me dijo que lo tenía. Entonces vuelvo y le cargo. Un segundo. Se parece tanto a trabajar con personas que... Entonces dice, la prescripción del primer registro es contratación de escasa cuantía para el servicio de remetelado Cojinetes Mirabellos. Y le digo, ¿podrías mejorar la redacción? Voy a empezar con una pregunta muy básica. ¿Podrías mejorar la redacción? Ustedes en sus oficinas o en donde se encuentren pensarán si esa es una buena descripción de un objeto contractual. No sé si esta es la descripción del objeto contractual, pero pensarán si eso realmente alguien que esté interesado en ese proceso, a partir de esa descripción, sabe qué es lo que quieren y cuándo lo quieren. Para que un proveedor interesado pueda participar en el proceso. Entonces dice, claro, aquí tienes una versión redactada y más clara la descripción orientada a facilitar la comprensión. Contratación por menor cuantía por escasa cuantía, perdón, para la prestación del servicio de rematelado de cojinete requerido por el proyecto Miravalles. Y dice, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? Listo. Le podemos preguntar, ¿alguna recomendación sobre las condiciones, los criterios de selección? Solo por curiosidad, es por curiosidad. Para este proceso. Y le da algunas ideas de experiencia específica, capacidad. Aquí estoy en esa opción de que me dé sugerencias y me hable. Ahora, voy a hacer una pregunta muy básica sobre eh, eh, puedes mostrarme en una gráfica la distribución inusual del número de registros de esta base. Lo primero que hice entonces, haciendo un recuento, lo primero que hice fue cargarla,
cargar la base, asegurarme que la base la cargó correctamente antes de procesar, asegurarme que está cargando la base y luego pues, estoy mostrando dos ejemplos. Un ejemplo de ayuda en redacción, en análisis y mejora de redacción, y aquí estoy mostrando un ejemplo de análisis de datos. Aquí lo que les decía, que los que no manejan Excel, los que no manejan información, que no saben cómo sacar un mes, se les acabó la excusa, porque es tan fácil como pedirle una instrucción así. ¿No? Entonces me está diciendo 2025, febrero, marzo, abril, mayo. Ese es el número de registros que hay ahí por mes. Entonces, eso es solo un abrebocas de todo lo que puede hacer una IA. Bueno, eh, entonces, estos beneficios tienen retos y precauciones. Ya hemos hablado de varias, con el uso correcto de la IA. Entonces, quiero ir redondeando la idea de con algunos beneficios y precauciones que tenemos. En las agencias públicas, ¿qué tenemos? Tenemos falta de capacidades internas, equipos con poco conocimiento en IA o análisis de datos. Parte de esta webinar entiendo yo que es dar una primera abrebocas, una primera aproximación a la IA. Seguramente esto no es ni un taller, ni un curso, ni un seminario, ni es que estamos haciendo una formación, pero es llevar a sembrar una semilla, que es la IA, es una herramienta útil, importante. Los que aprendan a usar la IA, su rendimiento se va a aumentar enormemente y su desempeño va a ser muy superior a los que no tengan IA. Tenemos una baja madurez digital, hay procesos fragmentados, un uso limitado de herramientas tecnológicas, que tiene que ver el 2 con el 3. Las estructuras organizacionales están en silos, dificultad para compartir información entre áreas o entidades, ¿no? Seguimos trabajando en que hay un área requiriente, hay un área de contratación. El área requiriente es la que sabe qué necesita en su proyecto. El área de contratación es la que sabe cómo contratar. Como esta no se habla con esta, entonces el proceso queda mal planeado y entonces, por lo tanto, la ejecución se daña. La IA no va a solucionar eso. La IA no va a hacer que usted sea amigo del área requiriente. Eso tiene que solucionar usted y en la medida en que lo solucione va a poder hacer un mejor uso de la IA. Calidad disponible de los datos, lo mismo. Si esa base que yo acabo de trabajar, que es la base de carátulas, está mala y las fechas no corresponden y las fechas, pues me va a dar resultados que son imprecisos. Requisitos legales restrictivos es una limitación, ya voy a hablar un poco de eso, que hay limitaciones para el uso de servicios en la nube o intercambio de información, qué es lo que es la información, cómo puedo usar la información, cuál es el manejo que se le da a los datos. Cuando yo cargo esa base eh, eh, a una IA, ¿qué estoy cargando allá? ¿Qué está quedando allá? En un proceso de contratación, cuál es la información, en qué punto la información se vuelve pública, hasta qué punto la información es confidencial, ¿no? Eh, en ese momento, antes de que, cuando la información es confidencial, ¿qué puedo hacer con la IA y qué no puedo hacer? Y lamentablemente falta apoyo desde la alta dirección. Muchas veces los primeros que ven el valor en la IA son los que los están usando, que son los niveles más operativos, más prácticos, y los niveles directivos muchas veces no ven en la IA y no apoyan ese tipo de cosas o les dan miedo o les da temor. Entonces tenemos que tener una estrategia, no solamente, parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, perdón, tiene que abordar estas problemáticas y estos problemas. Cuando usamos la IA, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya hemos visto en los ejercicios prácticos, no creerle siempre, validar lo que nos está diciendo, asegurarnos que nos está usando los datos que queremos, asegurarnos si está sacando cosas de internet, asegurándonos, pero en general, digamos, en términos más técnicos tenemos que tener en cuenta que hay sesgos algorítmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le carga información histórica, por ejemplo, de la compra de tapabocas durante la pandemia de COVID, y con eso quiere hacer una proyección de cuánto debe pagar por tapabocas, pues le va a salir carísimo. Porque si usted usó datos históricos sesgados, pues las proyecciones van a ser sesgadas. La hija no, usted le podría preguntar, ¿hay algún sesgo en esta información o podrías encontrar? Pero puede haber sesgos algorítmicos. Hay pérdida de trazabilidad, ¿en qué sentido? No es la trazabilidad de lo que yo le pedí a la IA, sino de cómo la IA respondió a mis preguntas. Si se acuerdan, estábamos hablando que la IA tiene un componente de aprendizaje de máquinas. Ese aprendizaje de máquinas lo que está detrás es unos algoritmos que en su mayoría se conocen como redes neuronales. Esos algoritmos de redes neuronales son tan importantes que el año pasado el premio Nobel de Física se lo dieron a dos personas que desarrollaron esos algoritmos. Esos algoritmos son muy buenos identificando patrones, pero no son muy buenos explicando por qué llegó a ese patrón.
Entonces, a diferencia de otros tipos de modelos, como los modelos, por ejemplo, econométricos o modelos de regresión, en donde uno dice la variable dependiente, la variable independiente y cómo es la relación entre ambas y puede explicar por qué esto llega acá, en los modelos de redes neuronales, en los modelos que maneja la IA, es muy difícil decir, es que la IA llegó a esta sugerencia o la IA llegó a esta decisión o la IA llegó por esta razón. No, no son tan fácilmente explicables. Otra cosa que no tenemos que tener en cuenta es el exceso de delegación, que ha sido un punto que he rescatado insistentemente durante este webinar. Hay un riesgo de automatizarse en supervisión humana activa. Sin la supervisión humana activa, la IA va a hacer cualquier cosa y no nos vamos a dar cuenta. Hay riesgos de privacidad y seguridad, la protección de los datos personales y confidenciales processados por la IA. Por ejemplo, en el caso que les mostré, pues yo lo que hice fue descargar unos datos abiertos dentro de una página pública, los descargo y los proceso. La ventaja que tiene la contratación pública es que la mayoría de la información contractual histórica es pública. Entonces no tenemos ese riesgo. Hay un riesgo, sí, claro que hay un riesgo en las etapas iniciales de los procesos de contratación, en donde, por ejemplo, estábamos diseñando el pliego, estamos un borrador de pliego, y entonces usar una IA en el que queda un borrador de pliego en la nube antes de que esté publicado oficialmente, ¿tendríamos que tener algún cuidado con eso? Eso se lo dejo a gente más especializada, pero les dejo esa duda ahí y posiblemente otras dudas. La parte de control ciudadano, decisiones opacas que afectan el principio de rendición de cuentas. Preparando esta presentación para este webinar, me encontré con que en general hay dos aproximaciones a la IA en contratación pública. Una que es la que hemos venido hablando hasta el momento, que es cómo usar una IA en contratación pública, pero la otra que, claro, que es muy, muy importante y que no la había visto tan clara hasta que preparé el material, es cómo contratar una IA, ¿no? Si vamos a usar una IA en general en el gobierno, si vamos a hablar del gobierno inteligente, si vamos a hablar de una estrategia, ¿cómo contratamos IAs? ¿No? A algunos de ustedes les va a tocar adquirir IAs para su entidad. ¿Cómo adquirir una IA? Pues la Unión Europea ha avanzado en la regulación en la adquisición y uso de las IAs. Ha reconocido que los sistemas de IA pueden afectar derechos fundamentales, generar decisiones opacas, hay riesgos de información, hay riesgos de delegación excesiva. Por eso hay una ley de inteligencia artificial que tiene algunos apartes sobre la adquisición de IAs y además ha desarrollado algunas cláusulas modelos para usar en un contrato de IA, un contrato de adquirir IA. Es decir, ¿cuál es la IA que va a usar su entidad? Yo sé por entidades, hay organizaciones, por ejemplo, en las que prohíben el uso de ChatGPT y solo permiten el uso de las IAs que han sido contratadas internamente por la entidad. ¿Por qué? Porque están asegurando que cumplen con la privacidad, con la ética, con la seguridad, con todas las cosas que requiere la organización. Entonces, cuando en mi entidad vamos a contratar una IA, ¿qué criterios vamos a tener? Ese referente de la Unión Europea puede ser un referente útil. En ese referente de la Unión Europea, hablan de algunos asuntos que hay que tener en cuenta al momento de contratar una IA. Entonces, ojo, no se me confundan. Hasta antes de esto habíamos hablado de usar la IA para contratación. Entonces habíamos visto cuáles son los beneficios en planeación, en adjudicación, en ejecución. Habíamos visto que hay decisiones de efectos de beneficios de corto plazo, de largo plazo. Vimos algunos ejemplos, les mostré un ejemplo práctico. Eh, les he dado algunas advertencias. Eso es cómo usar la IA en contratación pública. Esto que estoy hablando en esta última sección es cómo contratar una IA, que seguramente a algunos de ustedes les va a tocar contratar IAs. Así como cuando les tocaba contratar un sistema de información, ¿cómo contrata un sistema de información? Yo no sé. Entonces, ese referente de la Unión Europea es bueno y habla de algunos elementos que pueden ser útiles. La gestión de riesgos en la contratación de IAs, evaluar los impactos de derechos, seguridad y posibles usos sentidos del sistema, qué van a hacer con la información que yo cargo, con los resultados que la IA me da, a quién tiene, de quién es propiedad de eso. La gobernanza de los datos, lo que está hablando, la representatividad, la ausencia de sesgos en los datos de entrenamiento, la documentación técnica de la IA, los manuales claros sobre cómo funciona el sistema y en qué condiciones debe usarse. Si ustedes empiezan a usar esto como la IA en su trabajo, como lo usamos en la casa para preguntar, es que tengo unas vacaciones en diciembre, recomiéndame 3 sitios con mar que me gustaría ir. Y la siguiente pregunta, es que tengo que contratar 2 proveedores para la entrega de alimentación escolar. ¿Qué me recomiendas? No, no es la misma forma. Una cosa es el uso de la IA en la vida laboral y otra cosa es el uso de la IA en la vida privada. En la vida privada ustedes pueden tener o no documentación, pero en el uso de la vida laboral tienen que tener unos manuales claros sobre cómo funciona el sistema y en qué condiciones debe usarse.
Y la gente que usa la IA en su organización tiene que saber cómo usar la IA. Transparencia y supervisión humana, garantizar que las decisiones del sistema puedan explicarse y corregirse, evaluación de conformidad, incluir certificaciones, pruebas, auditorías que valen el cumplimiento normativo. Tenemos una estrategia país para el uso de la IA. Tenemos una regulación para el uso de la IA, ¿no? Si yo empiezo a usar la IA en mi entidad y llego a un diseño de un pliego y después llega la Contraloría y me dice que por qué hice eso, y yo le digo que porque fue que a partir de una recomendación de la IA tomé esto y lo ajusté así, y puse este pliego, ¿qué me va a decir la Contraloría? ¿Me va a felicitar por ser innovador en el uso de nuevas tecnologías emergentes? ¿O me va a decir que usé una cosa que no está reglamentada? Estándares técnicos armonizados, facilitar la comparación entre soluciones y la confianza en su interoperabilidad. Es decir, si yo tengo una IA que me va a servir para redactar correos electrónicos, esa IA funciona con el sistema que uso en mi organización para la gestión del correo, o me va a tocar copiar y pegar acá y copiar acá. ¿Es interoperable? Entonces, cerrando un poco, en este viaje que hicimos hoy, empezamos con una definición de la IA en el contexto de la aplicación que vimos. Luego vimos el contexto país, que es favorable. Costa Rica tiene una ventaja y es que ya el gobierno reconoció la importancia de la IA, ya expidió un documento de estrategia. Vimos algunos ejemplos ilustrativos de errores que ya cometieron otros para que nosotros no los cometamos. Luego entendimos cuáles son los beneficios de la IA cómo podemos usar la IA en la gestión contractual en general, en la planeación. Algunos casos, porque en general lo que vuelvo y insisto en mi mensaje es, habrá aplicaciones que ni siquiera se nos han ocurrido o que no se me han ocurrido, pero hay múltiples casos de análisis de datos, ayudas en redacción, revisión de documentos, generación de informes, todo eso, análisis de criterios, todo eso nos puede ayudar. Vimos algunos ejemplos prácticos. eh, y luego vimos las precauciones o riesgos que tenemos que tener en cuenta, algunas acciones que tenemos que pensar para que la IA tenga un contexto propicio dentro de la organización, una reglamentación, una institucionalidad que nos permita usar la IA, un apoyo en los niveles de autoridad. Y terminamos con esto que es cómo contratar una IA, porque si vamos a usar una IA, es probable que dentro de nuestro trabajo tengamos que contratar una IA. Es, Les recomiendo de verdad que no vayan a usar su IA personal, su ChatGPT que usan para sus temas personales, para ver a qué horas es el cine, para pensar en cómo ayúdame a diseñar un pliego, porque es que tengo un pliego y después resulta que es que hay un borrador del pliego en una cuenta de una persona particular que es un funcionario público y resulta que alguien tuvo acceso a eso y rompimos toda la cadena de custodia de la información. Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje central? El mensaje central es este. La inteligencia artificial puede ayudarnos a planear mejor, a contratar mejor y a rendir mejor, pero solo si las instituciones las usan con criterio, control y visión pública. Recuerden, el problema no es lo que va a hacer la IA por sí sola, sino lo que nosotros vamos a hacer con la IA. Nos va a ayudar a hacer mejor planeación, mejor contratación y rendir mejor, pero en un contexto propicio. Aseguremos que tenemos el contexto propicio para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Agradecemos su clara y enriquecedora exposición sobre el tema. Antes de la lectura de las preguntas, les recordamos, si no lo han hecho, completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas, o utilizando el código QR que estará visible durante la lectura de las preguntas. Les recordamos también que en el caso de que su pregunta se responda de forma escrita, podrá verlo en comentarios y se le da clic a mostrar comentario. Hay varias preguntas, no sé, Maricruz, si Sí, ustedes las leo o las voy viendo. sí, es que ya les se las proyecto. Bueno, Estoy ubicando, ya, ahora sí, es que no estaba como bien ubicada la presentación, disculpe. tranquilo.
La primera pregunta que tenemos es de Adam Roberto Corrales Corrales. Hola, buenas tardes. El uso de la IA gratuitas para este tipo de temas tan sensibles, dado que se podrían introducir datos importantes en la etapa de planeación del proceso de contratación que los posibles oferentes podrían utilizar a favor de ellos, ¿cómo se manejaría esto? Perfecto, yo creo, y veo varias preguntas sobre ese tipo, que es información sensible, uso de la IA, seguridad de la información. Creo que esas preguntas, y está perfecto, porque creo que cerramos con eso. Exacto, hace 10 minutos, Adán Roberto preguntó esto. Espero que en lo que vimos en la última parte le haya dejado más claro eso, pero lo vuelvo y lo repito. Y tiene que ver también con, me está preguntando con cuál IA recomiendo o con cuál IA uso o la última sección, cómo adquirir una IA. Cómo adquirir una IA para la gestión de los contratos en una entidad pública. Tienen que tener en cuenta esos elementos, esos criterios que les comenté. La gestión de la seguridad, el uso de la información, la regulación, la interoperabilidad. Es decir, yo no, lo que les puedo decir es, no usen su IA personal para gestionar contratos públicos. Uno, asegúrense que están usando la IA autorizada por su organización. Dos, asegúrense que el uso que le están dando la IA dentro de su organización es el uso que está permitido por su organización. Por eso la importancia de los manuales y el uso del funcionamiento. Que ¿cuál es la más conveniente? Entiendo, porque hay Copilot y entonces Copilot está bien con Microsoft y entonces la parte es la más conveniente es la que su organización está usando autorizadamente. Entonces, ese es mi consejo. Entonces, recuerden que es tan importante adquirir bien la IA como usar bien la IA. Entonces, ese es mi recomendación. Entonces, nada, hay que avanzar también como país y seguramente la dirección de contratación con el Ministerio de Tecnologías y aprovechando el Consejo la Comisión de Contratación, ir sacando alguna política de adquisición de IAs, alguna guía para adquirir IAs, para que estemos seguros que la información se está usando correctamente, para que estemos seguros que no estamos, por ejemplo, como les daba el ejemplo, estamos un borrador de pliego, entonces le pedí una consulta a una IA, que es la IA que yo uso en mi celular, y entonces resulta que ahora que hay un borrador de pliego de un contrato de 2 millones de dólares flotando ahí por la nube, que de pronto en algún momento alguien más puede usar, entrar y consultar. Eh, eso. Eh, no sé, Maricruz, si No sé quieres, si gusta, leo algunas otras o lo sí, dejamos otra, hasta por acá. Sí. favor. Sí, sí, claro que sí. Tenemos algunas agrupadas que son de la misma temática, sobre cuál plataforma de IA es Sí, aconsejable, pero eso es lo que usted acaba de contestar, lo ¿verdad? que acabo de contestar, sí. Ujú. Otra es de si se le puede pedir a la IA cuál fue la metodología realizada para llegar a determinada conclusión o resultado. Esto es necesario para cumplir con requisitos de la documentación. Renan, se le puede y se le debe. Siempre que llegue un resultado, pregúntele cómo llegaste a esa conclusión. ¿Qué usaste para llegar a esa conclusión? ¿Qué información usaste para llegar a esa conclusión? Y luego, que cuando tengan un resultado que en el que ustedes estén conformes y que sea importante documentar el proceso para llegar a ese resultado, pídanle que les genere una memoria de procesamiento de la información. Es clave eso. Ok. Sharon Molina consultó si se recomienda aún el uso de Copilot, que es Mm, Ya, el que ya se les tiene, comenté ajá. que Y esta también ya se contestó por escrito. Creo que es hasta aquí estaríamos. solamente puedo ver la última, La última, sí, que contestaron por escrito, pero no sé. dice, ¿puede una inteligencia artificial acceder a los históricos de precios de un objeto contractual contenidos en expedientes administrativos electrónicos del SICOP, considerando que esta información no está disponible públicamente y requiere autenticación o permisos especiales? Según entiendo, sistemas como ChatGPT no tienen acceso a bases de datos cerradas ni autenticadas como las de SICOP. Carla, Salvo que, esto yo creo y que le contesto a Carla de todo, yo creo que en la contratación pública tenemos una gran ventaja y es que
la información de los contratos está en su mayoría, debe ser en su mayoría pública y abierta, tanto los documentos como la información de datos. Entonces, no sé exactamente, yo sé que las bases de datos, porque hice el ejercicio con el SICOP, ¿lo vieron? Yo hice el ejercicio, descargué una base de datos del SICOP, yo no tengo cuenta en el SICOP ni nada, bajé una base de datos del SICOP y la procesé. Eh, eh, Ahora, que si puedo acceder a los documentos contractuales, no sé cuál será la situación actual de Costa Rica respecto a esto, pero en teoría, uno de los principios de la contratación pública es la transparencia. Sí, Entonces, exactamente. la ventaja el uso de la IA en la contratación pública es que los procesos son transparentes a partir de cierto momento del proceso. Lo que no puede ser transparente es antes de que se publique. Pero una vez se publica, de ahí para adelante lo que queda publicado es transparente y de uso público. Y entonces podríamos descargar los documentos, descargar las bases de datos y procesarlas. Entonces, antes decíamos, bueno, ¿yo qué hago con esa base de 59.000 registros? Si yo no, pues la meta una IA, como les mostré, procesan los datos y analizan lo que tienen que analizar, porque la base es pública, las que yo uso son públicas. Eso no, claro que la IA, la ChatGPT no va a poder entrar a una base de datos privada, por supuesto que no, pero la contratación pública es por principio transparente. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos los análisis se pueden hacer sin ningún problema, pero de todas formas, como diría un disclosure, consulte a su abogado de confianza dentro de la organización para que no vaya a cometer ese error. Pero en general, el principio de transparencia favorece el uso de las sillas en contratación pública. Perfecto. Sí, creo que doña Carla se refiere a una parte que es específica, que se puede entrar solo con clave, Claro, pero sí la información y los documentos sí están de forma pública a los actualmente. históricos de precios, sí, pues me imagino que hay un pago final, no sé, pero me imagino, no estoy seguro. Bueno, tocará ahora Ay, hacer todo un análisis de eso. perfecto. No sé, Nuevamente el Dani. Excel, sí, creo que hasta ahí estamos ya, porque la presentación ya finaliza. Ujú. Nuevamente le extendemos nuestro agradecimiento por la valiosa información brindada y a los participantes les invitamos a acompañarnos en el próximo webinar. Las grabaciones y se suben en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda y también en el subsitio, en la página web del Ministerio, que pueden ver en la página que se está compartiendo ahorita, en la página de hacienda.go.cr. Ingresan al enlace de contratación pública. Posteriormente podrán visualizar la parte de capacitación y gestión del conocimiento, donde se encuentran los webinars por año. Cada uno tiene ya sea materiales y la grabación correspondiente. Cuando se hacen los recordatorios de dónde ingresar para ver las grabaciones y material adicional de los webinars, también este, pueden ver por acá, perdón, no son los recordatorios de las grabaciones de las invitaciones. Pueden hacerlo también en los enlaces que se encuentran en la sección de preguntas y respuestas para que puedan seguir recibiendo las invitaciones a siguientes webinars. Por último, le recordamos que la dirección oficial de correo electrónico de la dirección es decop@hacienda.go.cr. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y ojalá usen la IA con criterio y con responsabilidad, pero la usen bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.